Y vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, en su versículo 17. Mientras usted está buscando Filipenses capítulo 3, aprovechamos para saludar, como siempre lo hacemos todas las mañanas. Saludamos a quienes nos ven y nos verán, ¿verdad? A través de los medios de multimedia, principalmente a través de canal Getsemaní TV, a través de los medios multimedias. Saludamos a quienes nos verán entonces a través de los medios, a través de las redes sociales. Y hoy, ¿sabía usted que a partir de hoy estamos llegando y me llena de mucho orgullo, de mucha felicidad, mucho gozo, porque vamos a estar llegando si lo puedo decir, a mi tierra natal, hablando del municipio de donde yo soy originario, de donde nací, donde está mi ombligo, en otras palabras, que es la isla de Mianguera del Golfo. A partir de hoy, ellos nos estarán viendo, el municipio de Mianguera del Golfo nos estará viendo a través de la señal de cable, a través del canal 38, saludamos entonces a los hermanos, a los amigos, a todos los que nos verán a través del canal 38 en la isla de Mianguera del Golfo, amén. Ahí a través de ese cable submarino, imagínense, no sé si se llegará a través de, igual que la energía, porque la energía llega ya a través de un cable submarino. Si es a través de eso, señal satelital, pues Dios les bendiga, ¿verdad? Allá donde también pastorean mis amados padres, en la primera iglesia Asamblea de Dios en la isla de Mianguera del Golfo. Así que ahí mis hermanos y amigos nos podrán estar viendo a través del canal 38 Getsemaní TV. Es una bendición, amén. Y no dejamos pasar, yo veo que el pastor Armando siempre saluda y toma un tiempo para saludar a los hermanos en Estados Unidos. Y yo escucho que ahí menciona a muchos hermanos que yo no, en lo personal no los conozco. Escucho que menciona a la hermana Rug, hermana Sonia, al hermano Ronnie, creo que a él sí lo conocí. A muchos hermanos, ¿verdad? Pero a él, ahora le ha tocado a él estar allá, ¿verdad? Y vernos a través de la pantalla. Y yo sé que él nos va a ver, amén. Así que, así como él está pendiente de saludar a mis hermanos todos los domingos, ahora nosotros le saludamos a nuestro pastor general Armando Bonilla, amén. Dios le bendiga, pastor, a nuestra hermana Rosy Vela, amén. Ahí está ese saludo de la iglesia para ellos. Creo que están allá en California, creo que están. Ahí le saludamos al pastor general, nuestro hermano Armando, y su esposa, nuestra hermana Rosy Vela. Ahora sí, leemos la palabra del Señor. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, escuche bien, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Ya hemos orado por esta palabra. Dios se glorifique en su palabra. Quiero hablar acerca de la enemistad con la cruz. La enemistad con la cruz. Porque esta mañana es una mañana de sacramento, es una mañana de participar de la cena del Señor. El Señor nos ha ordenado hacer memoria de Él. Y ese es mi propósito, que a través de esta palabra nosotros contemplemos, apreciemos, ¿verdad?, el acto redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y un elemento tan esencial como lo fue la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la cruz, amados hermanos, no estamos hablando solamente como un objeto. Cuando hablamos de la cruz que se usaba en la Biblia, hay muchos significados para la cruz. La cruz algunas veces significaba aquel objeto de madera, aquel instrumento de madera
en el que clavaron al Señor Jesucristo, ¿verdad? A lo que se refiere Pablo en esa misma carta, en Filipenses 2:8, Pablo habla de la cruz como ese objeto cuando él dice que haya pues en nosotros también ese sentir que hubo también en Cristo. Amén. Y en el versículo 8, él dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Ahí, en el sentido que Pablo se refiere a la cruz, es como aquel instrumento de horror en el cual se condenaban a los homicidas, a los pecadores, a los que delinquían. Ahora bien, pero la cruz también tiene un significado en la Biblia. A veces significa las aflicciones y pruebas que los creyentes en Cristo tienen que pasar. Porque Jesús, al referirse a la cruz, Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Amén. Y por lo menos nosotros no entendemos ese pasaje literalmente como tomar un objeto o como lo era el instrumento de castigo, un madero, ¿verdad? Nadie toma cada día un pedazo de madero sobre sus lomos para poder cumplir este versículo que el Señor nos manda, donde dice: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Sino que aquí lo que interpretamos es que el apóstol Pablo, la palabra del Señor se refiere a que la cruz significa las aflicciones y pruebas que los creyentes en Cristo tienen que pasar por ser fieles al Señor. Y ojo con esto, que escuche bien, que estas pruebas y estas aflicciones tienen una característica. Mucha gente se confunde al decir: ay, hermano, yo vivo una cruz, mi hijo es mi martirio, mi hijo es la cruz que yo cargo, esta enfermedad o esta situación es la cruz que me toca a mí cargar todos los días. No, ¿sabe? Eso no es la cruz. Porque si a usted le dieran a elegir, usted no eligiera esas situaciones en su vida. Si a usted le dieran la oportunidad de librarse de esas cosas, usted se libraría. Usted ya no quisiera ver si su hijo es su cruz, como usted lo dice, o algunos lo dicen, o esa situación inesperada, esa prueba. Nosotros no decidiéramos tener esa prueba. Y hay una característica que la Biblia menciona, y es que la cruz son cosas que voluntariamente nosotros decidimos cargar. Porque dice la Biblia: si alguno quiere ser mi discípulo, tome. No es que yo te la voy a poner. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces no se confunda. Esas situaciones que usted dice: este es mi martirio, esta es mi cruz. No, esa no es la cruz. Porque la cruz son las decisiones que voluntariamente nosotros decidimos hacer para el Señor. Abnegarnos, apartarnos del pecado, vivir piadosamente. Todas esas decisiones que tomamos todas las mañanas para agradar al Señor, esa es la cruz. El Señor dice: no es una imposición, sino toma tu cruz cada día. Tú tienes que tomarla. Entonces, la cruz, amados hermanos, tiene mucho significado, pero sobre todo significa la doctrina de que Cristo murió por los pecadores, el sacrificio expiatorio que hizo a favor de los pecadores por medio de sus sufrimientos por ellos en la cruz. Él es el sacrificio completo y perfecto por el pecado. Amén. A eso entonces se refiere el apóstol Pablo. En primer lugar, yo quiero hablarles acerca de los efectos de la cruz. Después de que hemos hablado de qué podría significar la cruz para nosotros, veamos en primer lugar los efectos de la cruz de Cristo. 1 Corintios 1:18 dice, léalo conmigo: porque la palabra de la cruz, 1 Corintios 1:18, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
¿Cuáles son los efectos de la cruz de Cristo? El poder de la cruz. La Biblia dice que hay un poder ligado, no a un madero, ¿verdad? Porque si no caeríamos en aquel error de portar a lo mejor la cruz como un amuleto de protección, sino que Pablo está yendo más allá cuando él dice, porque la palabra de la cruz es locura. Él está diciendo el mensaje de la cruz. ¿Cuál es la palabra de la cruz? Es el mensaje de la cruz, la doctrina de la cruz y todo lo que depende de ella, de que Cristo ahí completó perfectamente por nuestros pecados. Él se entregó en la cruz. Esa es la palabra de la cruz. Pero mire, hay un poder ligado a ese mensaje. Pablo tenía un gran temor de que la cruz perdiera su poder. Dice, para algunos la palabra de la cruz es una locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Ese es el poder de la cruz. Poder para poner todas las cosas en orden. El poder que se nos ha dado a través de la palabra de la cruz es un poder en el que podemos poner todas las cosas en orden siguiendo la sabiduría de Dios. Este es el mensaje que para muchos es locura, pero ya lo dice la misma palabra. Le plació a Dios no salvar a los creyentes por medio de la sabiduría humana, sino a través de la locura de la predicación del evangelio. Amén. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el poder del mensaje que nosotros predicamos? Es esta, la palabra de la cruz. Y dice la Biblia que para el hombre es una locura, pero dice que no hay otro medio por el cual el hombre pueda ser salvo, sino a través de la locura de la predicación. Le plació a Dios salvar a los creyentes por medio de la predicación. Y no cualquier predicación, sino que es el mensaje de la cruz. Y Pablo tiene un temor reverente de que el mensaje de la cruz pierda su valor, de que ya no sea predicado. Por eso decimos cada mañana, esta mañana, donde celebramos y recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es con ese propósito, para que el poder del mensaje de la palabra de la cruz no pierda su efecto. Para que usted y yo recordemos que es solamente a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es que nosotros podemos gozar de salvación. Porque cuando nos olvidamos de eso, cuando perdemos el sentido de eso, el poder de la cruz está siendo vano. Y Pablo dice que la palabra de la cruz es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. Esos son los efectos de la cruz. También la Biblia nos dice que uno de los efectos de la cruz es que se vuelve un tropiezo para algunos. Gálatas 5:11 dice, y yo, hermanos, Gálatas 5:11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Amén. El tropiezo de la cruz. 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura. Cuando hablamos de los efectos de la cruz, también tenemos que mencionar que la cruz se vuelve un escándalo, pero no escándalo como lo que usted y yo podemos deducir ahora, ¿verdad? Un escándalo, lo primero que se le viene a la mente a usted cuando hablamos de un escándalo, a lo mejor es una noticia, ¿verdad? Una noticia muy relevante, algo escandaloso. Pero cuando la Biblia habla de escándalo, o del griego escandalón, es algo que se traduce como tropiezo, una ofensa o una piedra de tropiezo, algo que ofende. Y eso, hermanos, son los efectos que la cruz tiene sobre la humanidad. La Biblia dice que
Para algunos, Cristo lo predicamos crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Esa palabra tropezadero, si usted va al original griego, la va a encontrar como escandalón. Eso es un escándalo. Un escándalo es un tropiezo, es una ofensa. Y eso es lo que la cruz de Cristo ha venido produciendo a través de 2000 años. La gente encuentra en la cruz de Cristo un tropiezo para poder cumplir sus propósitos y sus aspiraciones personales. ¿Sabe qué? Si la cruz de Cristo no estuviera de por medio, todo fuera perfecto para ellos. La sociedad de hoy en día, para el sistema mundano de hoy en día, los planes que el mundo tiene, todos los planes de promover el pecado, el libertinaje, ¿sabe cuál es el único impedimento que ellos tienen para poder desenvolverse libremente en esos planes, en esas agendas liberales que tienen? La cruz de Cristo, la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz es el tropiezo que ellos tienen. Si la iglesia no estuviera de por medio ahí, predicando esa palabra de la cruz, diciendo lo que es pecado, diciendo que el hombre está ofendiendo a Dios, si la iglesia no estuviera ahí predicando el mensaje de la cruz, para ellos sería todo color de rosa. Pero hay un tropiezo. Igual dice que para los judíos era tropiezo. Para los judíos el mensaje de la cruz era algo escandaloso. Era un tropiezo. Por eso Pablo dice, si yo predico la circuncisión, hermanos, ¿por qué padezco todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, porque los judíos no querían. Mire lo que pasa con Pedro y Juan, para poder ejemplificarlo. La Biblia dice que por predicar a Cristo, a ellos lo llevan ante las autoridades. ¿Y qué dicen las autoridades? No queremos que en ninguna forma, de ninguna manera, hablen más en ese nombre. Amén. Porque ese es el sistema religioso mundano. Un sistema que quiere quitar de en medio el mensaje de la cruz. Y le dicen a ellos, no queremos que hablen más ya en ese nombre. Pero ¿qué pasó? Eso representa el tropiezo, el escándalo. Para los judíos era un tropezadero. A eso se refiere la Biblia. Algo que está en medio que les impide cumplir sus deseos, sus propósitos mundanos, religiosos, terrenales. Pero Pedro y Juan dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. No podemos dejar de predicar ese escándalo. Para algunos a lo mejor es un tropiezo. Entonces, amados hermanos, ese es el efecto de la cruz. Muchos desearían quitar de en medio ese mensaje de la cruz, ese mensaje de amor, ese mensaje que en Cristo somos perdonados. Ahora bien, yo quiero hablar en segundo lugar acerca de la cruz como el objeto en cual gloriarnos. La palabra del Señor nos dice que la cruz debe de ser el medio en el cual nosotros nos debemos de gloriar. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6, véalo conmigo. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en ¿qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Pero jamás, dice otra versión, me acontezca que yo me gloríe, lejos de mí esté gloriarme en ninguna otra cosa, dice Pablo. Lo que está diciendo, en ninguna otra cosa, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿a qué se refiere Pablo en tomar la cruz como el objeto de nuestra gloria? Pablo dice, lejos de mí esté gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Le pregunto, hay muchas cosas en las cuales usted y yo nos podríamos gloriar. Amén. Gloriarse es jactarse. En el antiguo pacto el Señor dice que
uno de los motivos de gloriarse del hombre debería de ser de entender a Dios. Que no hay algo más en lo cual nos podríamos jactar o gloriar, sentir orgullosos, sino en entender y conocer quién es Dios. Ahora Pablo está diciendo aquí que yo no me puedo gloriar en otra cosa que no sea en la cruz de Cristo. ¿Pero en qué? ¿A qué se refiere él cuando dice en la cruz de Cristo? Pablo tenía muchas cosas en las cuales gloriarse. Le menciona algunas de ellas. Pablo podría haberse gloriado en sus privilegios nacionales. Era judío de nacimiento, hebreo de hebreos, dice la Biblia. Él se presenta como hebreo de hebreos. Podía haber dicho, como muchos de sus hermanos, a Abraham tengo por padre, decían muchos judíos, para jactarse. Mire, los judíos, su nacionalidad, para que entendamos esto, su espíritu nacionalista o la realidad de que eran judíos era una cosa en la cual ellos se gloriaban. Ellos trataban de perros a los gentiles. Hasta el día de hoy hay judíos que a usted no le darían ni la mano, porque para ellos los gentiles, por eso entendemos cuando la mujer cananea, no era judía, llega a Jesús a pedir un milagro. ¿Qué palabras salen de Jesús? ¿No me es lícito dar el pan? Amén. No me es lícito dar el pan a los perrillos, de los hijos a los perrillos. Porque los judíos, ellos, algunos cuando se identificaban decían, a Abraham tengo por padre. No soy un pagano, sino del pueblo favorecido por Dios. He sido admitido en el pacto con Dios por la circuncisión. Por eso Pablo decía, ya si predico la circuncisión o no la predico, porque ellos se jactaban en la circuncisión. Por eso Pedro tiene que ser amonestado, porque él andaba predicando que además de creer en Jesús ellos tenían que circuncidarse. Y Pablo lo tiene que amonestar que no predique tal cosa, que ya la circuncisión no es necesaria para la salvación. Entonces ellos se creían que tenían privilegios por ser judíos, y ciertamente los tienen. La salvación vino a los judíos primeramente y luego a los gentiles, amén. Y luego de que Romanos dice, en eso debemos de estar claros, que luego que se haya consumado este trato, esta dispensación que Dios tiene con los gentiles, ¿verdad? Que ahorita está abierta la oportunidad para que todo aquel que confiese al Señor sea salvo, amén. Está abierta esta dispensación, este tiempo de gracia, pero se va a cerrar este tiempo de gracia y luego Dios culminará su trato con el pueblo judío. Claramente Dios tiene un propósito y un plan especial con ellos. Pero ahora bien, Pablo no se gloría en su nacionalidad. Él, aunque dice hebreo de hebreos, él no se siente orgulloso o se jacta de su nacionalidad. También Pablo no se gloría en sus propias obras. Mire, y cuando hablamos de obras, nadie ha trabajado tanto para Dios como lo hizo el apóstol Pablo. Su obra fue más abundante que la de cualquier otro de los apóstoles. Y esto que vino como un abortivo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que él fue agregado al apostolado como un abortivo para sustituir la plaza vacante de Judas. Y aunque vino en último lugar y no caminó con Jesús, escuche bien, Pablo no caminó con Jesús como los otros discípulos durante los 3 años y medio, pero su obra fue mucho más abundante que la de cualquier otro apóstol. No más ni nada menos, la Biblia contiene 13 cartas que él escribió, amén. Ahora bien, nadie predicó y viajó o sufrió nunca tantas penalidades por la causa de Cristo como lo hizo el apóstol Pablo. Nadie ha convertido a más almas que el apóstol Pablo. La Biblia dice, todo lo he llenado del evangelio. Amén. Todo lo he llenado del evangelio. Pablo lo decía. En cualquier lugar que he ido, dice, no he hecho otra cosa sino que predicar a Cristo. ¿Y cómo lo predicaba? Y a este crucificado.
Ese era el mensaje del evangelio. Porque a muchos se les está olvidando a presentar a Cristo crucificado. Y esa es nuestra mayor gloria. Para los judíos era vergüenza, era tropezadero, porque la Biblia dice que maldito el que muriera en un madero. Y para los judíos era una deshonra. Escucha bien, ¿por qué? El decir que su libertador, su Mesías, había muerto en una cruz. Ellos lo esperaban como un Cristo victorioso, un Cristo que les iba a traer la liberación del pueblo de la esclavitud romana. Pero ver un Mesías que no abrió su boca para defenderse, sino que murió en el madero, para ellos era una vergüenza. Por eso muchos lo tratan de quitar, pero Pablo dice: no, yo cuando voy a cualquier lugar no hago otra cosa sino que predicar a Cristo y a este crucificado. Amén. Porque él se sentía que esa era la mayor gloria. Y él más que nunca y más que nadie había sido el que había predicado más que otros. Había ganado almas, pero no se gloriaba en sus propias obras. Nunca se glorió en ello. No se glorió en sus conocimientos. Era un hombre de grandes dotes naturales y también intelectuales. La Biblia dice que era un gran predicador, era un gran orador, era un gran escritor. Él fue el mayor escritor en el Nuevo Testamento. Podía razonar. Mire, una de las comisiones que Pablo recibió fue predicarle a los reyes. Cuando envía el Señor a Ananías a Pablo, le dice: ve y dile a Pablo que instrumento útil me será para llevar mi nombre ¿a dónde? A los gentiles y ante reyes. Pablo recibió una comisión de predicarle a los reyes. Tanto así que uno llamado Agripa dijo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Amén. Pablo predicó a las mayores autoridades. Y por último, y una de las cosas que lo salvó a él, fue su doble nacionalidad. Cuando él iba a ser ejecutado en Jerusalén, él dijo: no, yo no soy solo ciudadano judío, sino que también soy ciudadano romano. Y en la ley romana decía que todo romano tenía derecho de apelar ante el César. Y Pablo dice: a mí me compete un derecho de apelar ante el César. No me pueden condenar antes de yo ir y apelar, o sea, defenderme ante el César, y que él diga si soy hombre de condenación o no. Ahora bien, Pablo apeló ante el César. Quiere decir que él iba a ir a hablar ante la máxima autoridad mundial en aquel momento, que era el César, el emperador romano. Ahora bien, ¿y por qué fue que Dios lo usó de esta manera? Por sus conocimientos. Era grande en elocuencia, en discutir, en disertar ante las autoridades. En Atenas, en una ocasión, él fue y habló a los atenienses, que era la cuna de la filosofía, de la oratoria. Ahí estaba Platón, Aristóteles, ahí estaban los hombres de renombre de la filosofía y del arte de la oratoria. ¿Y sabe qué pasó? Cuando Pablo llegó a Atenas, la gente se escuchaba, estaba atenta en lo que Pablo hablaba, porque era un hombre con muchos dotes intelectuales, capacidades, habilidades. Pero la Biblia dice que nunca se glorió en sus conocimientos. Tanto así que la Biblia dice que un día él fue llevado hasta el tercer cielo y escuchó cosas que jamás nadie había escuchado, y vio cosas que jamás nadie también había visto. Y imagínense, amados hermanos, hoy hay gente que no puede ser usada por Dios, porque el principal problema que tenemos es eso, la vanagloria. Porque si Dios nos diera la oportunidad de recibir visiones, de recibir profecías, lo primero que hiciéramos nosotros sería vanagloriarnos en ello. Yo siempre lo he dicho, una de las cosas que más impiden al creyente recibir el bautismo del Espíritu Santo es porque lo buscamos con un deseo erróneo, equívoco. La gente muchas veces piensa que el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con hablar en lengua, o que tiene que ver con un tema de superioridad espiritual. Por eso muchos no lo reciben, porque lo ven
que si yo lo tengo seré superior espiritualmente a otros. No. El bautismo del Espíritu Santo viene para capacitar, para hacer la obra de Dios eficaz. Y si usted no lo desea para eso, entonces Dios no se lo da. Por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Jesús, y me ha ungido, ¿para qué? Solo para hablar en lenguas. No, ni lo menciona ahí. Para ir a dar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los cautivos, para libertar a los oprimidos, para dar sanidad a los enfermos. Ahora bien, pero Pablo recibe toda esta revelación y la Biblia dice que él no se gloría en nada de eso. En nada de eso él se gloría, sino que la Biblia dice, en nada más me gloriaré, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No se gloriaba en sus obras, en sus privilegios nacionales, en sus conocimientos. No se glorió en nada de eso, sino únicamente en la cruz de Cristo. Ese era su orgullo. En la cruz de Cristo él se gloriaba. Ahora bien, y yo termino con esto. La Biblia nos dice que hay enemigos de la cruz. ¿Y cuáles son estos? ¿Cuáles son los enemigos de la cruz? Nuestro texto principal dice Filipenses capítulo 3, versículo 17. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz? Hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros, en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son, ¿qué? Enemigos de la cruz. Pero vea cuáles son los distintivos de los enemigos de la cruz y evaluémonos nosotros esta mañana. Dice, los enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, ¿cuál es el primer distintivo? Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando hablamos de la enemistad con la cruz, ¿a qué nos referimos? La palabra de Dios nos dice el apóstol Pablo que hay gente enemiga de la cruz. Y no está muy distante de que nosotros podamos ser enemigos de la cruz. Ya vimos que algunos, el mensaje de la cruz es un tropezadero, es un escándalo, lo quisieran quitar de en medio. Otros no se glorían del mensaje de la cruz. Pablo dice, yo me gloriaré únicamente en la cruz de Cristo. No hago otra cosa que predicar a Cristo y a este crucificado. Ahora bien, no estamos tan distantes de poder convertirnos a lo mejor en enemigos de la cruz. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz? Los que solo piensan en las cosas terrenales. Pablo está diciendo, cuyo Dios de ellos es el vientre. Amén. Y solo piensan en las cosas terrenales. Esos son los enemigos de la cruz. Y una de las cosas por la cual predicábamos esto esta mañana es que hay un llamado de parte del Señor cuando participamos de la cena del Señor, y el llamado es: hagan memoria de mí en esto. Pongan la mirada en mí. Haced memoria de mí. Es un llamado a contemplar al Señor. Y la Biblia dice que los enemigos de la cruz, la primera característica de ellos son que piensan solamente en las cosas terrenales, en saciar los deseos del vientre. Vea lo que dice Mateo 24:38. Porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. El Señor Jesús, yo siempre menciono esto, que hubieron dos épocas que el Señor puso como ejemplo de su venida. Yo siempre digo, ¿por qué el Señor no puso de ejemplo a los tiempos de Nínive? ¿Verdad? ¿Por qué no puso a Jericó o otra ciudad, otro tiempo? Sino que Él siempre mencionó como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra.
Y a lo que le debemos de prestar atención nosotros es al carácter de esos días. ¿Qué estaba haciendo la gente esos días? Y la Biblia dice, por lo menos de los días de Noé, de Sodoma y Gomorra, ya conocemos nosotros que el carácter de los hombres principalmente en esos días era inmoralidad sexual, desviación, aberración en lo sexual. De ahí nace el término sodomía, ¿o verdad? Que tiene que ver con lo que es aberración, lo inmoral. Esa era la primera característica de Sodoma y Gomorra, inmoralidad sexual desbordada, tanto para niños y para adultos, porque dice la Biblia, desde el más pequeño hasta el más adulto estaba corrompido. Pero ahora bien, en los tiempos de Noé, ¿cuál es la característica? Y esto es lo que me llama la atención a mí, porque hay un gran contraste. De Sodoma y Gomorra se dice que había una gran perversión, había inmoralidad sexual, tanto así que Lot saca a sus hijas, ¿verdad?, a los hombres de Sodoma y Gomorra como un intercambio por los ángeles que han venido a su casa. ¿Y sabe qué pasa? Estaba tan corrompida y los hombres dicen que no querían mujeres. Aborrecieron las hijas de Lot. No querían mujeres. Querían a aquellos hombres que habían venido a la casa de Lot. Aberración sexual, inmoralidad sexual. Ahora bien, pero me llama la atención el contraste que hay entre los tiempos de Sodoma y Gomorra y los tiempos de Noé. Por lo menos lo que Jesús hace hincapié a lo que debemos de prestar atención. Yo le pregunto, ¿qué de escandaloso podemos encontrar en que en los tiempos de Noé, dice la Biblia que ellos estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento? ¿Hay algún pecado ligado en eso? ¿Hay algún pecado en comer? La gula a lo mejor es pecado, ¿verdad? Comer sin tener hambre o desbordadamente. Pero nosotros comemos todos los días, bebemos todos los días. Pero ¿por qué el Señor dice, como en los días de Noé, estaban comiendo y bebiendo? ¿Acaso no vamos a estar comiendo a lo mejor algunos dicen, tenemos que estar en ayuno cuando el Señor venga, porque la Biblia dice que estaban comiendo y bebiendo. Y si nos queremos librar, debemos de estar ayunando, como esta mañana, ¿verdad? Mañana de consagración. Debemos de estar ayunando, porque una de las características es que estarán comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué de malo hay en casarse? Pablo amonesta a casarse, dice, cásese, en vez de estar quemándose, ¿verdad? No hay de malo nada en casarse. Ahora bien, a lo que Jesús nos quiere llevar es que todas estas cosas son cosas cotidianas del diario vivir de una persona. Y allí está el problema, que cuando Cristo venga, el Señor está diciendo, como en los días de Noé, que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué quiere decir? Que llegará el tiempo donde las personas vivirán una vida tan natural, tan cotidiana, que su mente no estará puesta en las cosas de arriba. A lo que se refiere la Biblia aquí es que llevaban vidas tan terrenales. Comer y beber es algo tan terrenal. Casarse y darse en casamiento. Por eso aquellos, ¿verdad?, cuando le dicen, Señor, mira, esta mujer ya estuvo casado como con 4 hermanos, y el día de la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Y el Señor les dijo, necios, amén, ignoran que en el día de la resurrección seremos como ángeles. ¿Y cuál es la característica? Dice, no se dan en casamiento. No se darán en casamiento. Esa es la vida celestial. Seremos como ángeles, dicen, no se darán en casamiento. Dejen de pensar en esas cosas. Pero ¿cuál es el pensamiento terrenal? Casarse y dando en casamiento. Lo que el Señor está diciendo aquí, que cuando Él venga, el carácter de los días que se apoderará sobre la gente en ese tiempo será gente que vive una vida muy terrenal. Muy terrenal. Los enemigos de la cruz,
La principal característica es que solo piensan en las cosas terrenales. Amén. Cuyo Dios de ellos es el vientre. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz? Aquellos que no están dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús. Esos son los enemigos de la cruz. Aquellos que tienen temor de recibir todas las implicaciones que tiene cargar la cruz de Cristo. Aquellos que coquetean con el mundo, los que disimulan de las cosas terrenales y establecen amistades mundanas. Aquellos que solamente son simpatizantes del evangelio, pero nunca han comprometido su vida con esta causa. A esos el Señor les hace un llamado y les dice: tomen mi cruz cada día y síganme. Si no estás dispuesto a recibir las repercusiones que conlleva cargar la cruz de Cristo, y eso es ser enemigos del mundo, amén, abandonar los deseos mundanos, las amistades terrenales, las cosas que nos vislumbran en esta tierra. Eso, si no estamos dispuestos a pagar ese precio, la Biblia dice, nos llama como enemigos de la cruz, amén. Por eso el Señor nos dice esta mañana que no seamos enemigos de la cruz. Huyamos de esa enemistad con la cruz y convertámonos en personas que obedientemente y voluntariamente nos disponemos a cargar con la cruz de Cristo sobre nuestra vida cada día, llevando una vida de abnegación. Amén. Niéguese a sí mismo. La principal, si decimos esta mañana que los enemigos de la cruz son aquellos, amén, amantes a lo terrenal, ¿quiénes entonces son los amigos de la cruz? Aquellos que se despojan. Dice, lea conmigo el último versículo, cuando dice el apóstol Pablo, él lo dice de esta forma, siempre Filipenses capítulo 3. Si los enemigos de la cruz son los que piensan en lo terrenal, mire lo que dice el versículo 20. ¿Quiénes son los amigos de la cruz? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Ese debemos de ser usted y yo, aquellos que pensamos en esa ciudadanía que está en los cielos. Los enemigos de la cruz piensan en las cosas terrenales, mas los amigos de la cruz, aquellos que queremos cargar esa cruz, decimos nuestra ciudadanía está en los reinos de los cielos. Póngase de pie esta mañana. Damos gracias al Señor por su palabra. Nos preparamos para participar de la cena del Señor esta preciosa mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Señor, que tu nombre sea glorificado. Señor, esta mañana hemos entendido acerca de la enemistad con la cruz. Hay un mundo enemigo de la cruz de Cristo. Hay un mundo enemigo del mensaje de la cruz. Pero nosotros no haremos otra cosa sino que predicar a Cristo y a este crucificado. Señor, hay muchos que quisieran quitar este escándalo, este tropiezo. Sus vidas fuesen perfectas si el escándalo de la cruz no estuviera de por medio. Sus vidas serían agradables sin tener que abnegarse, sin tener que rendir cuentas a nadie, si el mensaje de la cruz no estuviera de por medio. Señor, pero hoy, esta mañana, nosotros nos rehusamos a esa enemistad de la cruz. Aquellos que viven una vida muy terrenal, Señor, pendientes simplemente de lo terrenal. Ahora nosotros hemos entendido que para vivir una vida de cruz, nosotros debemos de vivir abnegándonos constantemente todos los días, tomando nuestra cruz, Señor, y seguir adelante. Las implicaciones que tiene tomar la cruz, Señor, la cruz representa muerte, la cruz representa morir al yo diariamente, a mis deseos, a mis aspiraciones, a mis ambiciones terrenales. Eso es tomar la cruz. Tomar la cruz significa morir, y aquello debo de morir a todo, Señor, lo que tenga que ver con la realización personal, con el yo, Señor, con agradarme a mí mismo. Tomar la cruz significa, Señor, pagar el precio de seguirte. Señor, esta mañana hay una iglesia, hay un pueblo que está dispuesto, Señor, a pagar ese precio
Tomamos la cruz, Señor, cada día y te seguimos, Señor. Esta mañana, gracias te damos, Padre bendito, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.